es algo verdaderamente inhumano que no entiendo qué clase de personas lo pueden hacer. No sé cómo se pueden atrever a tanto. Yo no sé si puedo hacer este video. Creo que voy a tener que cambiar el tema porque me parece muy fuerte hablar de esto. Y creo que no lo puedo hacer. No puedo. De lo que les quiero hablar el día de hoy es de las pobres paredes, los pobres pisos, los inocentes monumentos que esas mujeres feministas rayaron durante su marcha. Bienvenidos a este nuevo video. Pues como les estaba diciendo, hoy les voy a hablar sobre la marcha del pasado 25 de noviembre, específicamente en la Ciudad de México, y sobre los actos vandálicos en paredes, pisos y monumentos, así como de las declaraciones de Marcelo Ebrard y de Rosario Piedra. Sí, otra vez nuestra amiga Rosario Piedra volvió a abrir la boca para decir cosas sin sentido. El 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer o la eliminación de la violencia de género. Este año, el 25 de noviembre fue el lunes pasado y hubo manifestaciones en prácticamente todo el mundo, por ejemplo en España, ¡vergüenza, vergüenza! En Chile, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y en México. ¡En esta ciudad asesinan a nuestras hijas! Ahora, en México, el saldo de esta manifestación fue de pintas y destrozos en dos estaciones del Metrobús, Hamburgo y La Palma, así como en carriles centrales del Paseo de la Reforma y en tres monumentos principalmente: la Glorieta de Colón, el Hemiciclo a Juárez y el Monumento a Cuauhtémoc. A ver, vamos a poner esto en perspectiva. Sí, hubo pintas, hubo destrozos, es decir, que las manifestantes golpearon cosas, sí, rompieron vidrios, sí, quemaron cosas, sí también. Pero hubo solamente 2 personas lesionadas que no debieron ser trasladadas a un hospital y no hubo muertos. Entonces, en redes sociales, que ya sabemos que no reflejan la realidad, pero vamos a hablar de las redes sociales. En redes sociales las opiniones están polarizadas entre qué les pasa, por qué pintan los monumentos, por qué pintan las calles, no sé qué, bla, bla, bla. Y el otro lado que dicen que en realidad no hay otra forma de expresar y de llamar la atención sobre la situación de violencia de género que se vive en este país que no sea esta manera. Y podemos estar de acuerdo con una posición o con la otra, pero lo que quiero hacer hoy es analizar los dichos de 2 servidores públicos, de 2 personas que tienen cargo en el gobierno de México, bueno, uno en el gobierno de México y la otra en un organismo independiente, porque me parece escandaloso lo que dijeron. El primero de ellos es Marcelo Ebrard Casaubon, quien es actualmente secretario de Relaciones Exteriores. ¿Qué fue lo que dijo Marcelo? Bueno, como les estaba contando, uno de los monumentos en donde se hicieron pintas fue el Hemiciclo a Juárez, que está en el centro de la Ciudad de México. El hemiciclo quedó de esta manera. Bueno, y esto fue tan terrible e irreversible que a la mañana siguiente el señor Ebrard publicaba este tuit. Así luce el hemiciclo a esta hora desde las oficinas de Relaciones Exteriores. Nuestros mayores decían lo que el viento a Juárez, bien por el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum. Ay, Marcelo. Ay. Por supuesto que un día después o unas horas después eliminó este tuit, pero lo que puso en respuesta a este tuit fue mucho peor. Pero primero vamos a analizar este mensaje. Dice que así luce el hemiciclo a esta hora desde las oficinas de Relaciones Exteriores. Como podemos ver en la foto, contrasta muchísimo con la foto anterior, o sea que a esa hora ya no había pintas, o por lo menos ya habían sacado casi todas, ¿no? Entonces, a esta hora, que esto fue por la mañana del día siguiente de la marcha, el hemiciclo ya está limpio. Y esta parte podríamos tomarla como que Ebrard está informando que el hemiciclo ya está limpio y pues, ok, gracias por contarnos, ¿no?
Pero luego sigue. Nuestros mayores decían lo que el viento a Juárez. ¿Qué decían las pintas que estaban en el hemiciclo? México feminicida, UNAM feminicida, país feminicida, estoy harta. O sea, a ver, lo que Ebrard está diciendo es que todos estos reclamos le hacen al gobierno de México lo que el viento a Juárez, o sea, que verdaderamente no les importa. ¿Qué teníamos que entender cuando un funcionario del gobierno federal escribe esto? O sea, ya limpiamos el hemiciclo, ya está blanco otra vez y sus pintas y sus reclamos nos hacen lo que el viento a Juárez. Es que no, o sea, no entiendo. Pero a ver, vamos a seguir con la otra parte. Y después dice, bien por el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? O sea, bien, ¿por qué? Porque limpió unos pedazos de mármol. ¿Bien por eso? O sea, creo que bien por el gobierno de la ciudad y Claudia Sheinbaum hubiera quedado mejor la semana pasada cuando la jefa de gobierno activó la alerta de género, porque eso sí es una medida en contra de la violencia de género, pero bien porque mandaste a limpiar el monumento, o sea... Ok. Yo pensé que esto ya era lo peor que podía hacer Ebrard y se le había como ido la cordura y ya, ¿no? Y que el tweet se iba a quedar ahí, pero por supuesto que no. Por supuesto que el señor tenía que dar una explicación a este tweet, como si el tweet no se explicara por sí mismo, pero tal vez efectivamente no se explicaba por sí mismo, porque lo que vino después fue mucho peor. El segundo tweet de Ebrard dice lo siguiente. Respecto al hemiciclo, solo añadir, soy y he sido siempre feminista. Ahí los hechos hablan por cada cual. Comprendo y comparto. Lo que sostengo es que el vandalismo actúa en contra de la causa en la que creemos. Para avanzar hay que convencer. A ver, vamos parte por parte. Respecto al hemiciclo, solo añadir, soy y he sido siempre feminista. No, señor, no es, ni ha sido nunca, ni va a ser jamás feminista. ¿Sabe por qué? Porque es un señor, porque es un hombre y no puede ser feminista. Ahí los hechos hablan por cada cual. ¿Qué hechos? O sea, Ebrard fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. ¿Activó una alerta de género? No. ¿Hizo algo en contra de la violencia hacia las mujeres? No. Entonces, ¿qué hechos hablan por cada cual? O sea, de verdad me gustaría que alguien me explicara a qué hechos se está refiriendo Ebrard, porque no entiendo. O sea, soy y siempre he sido feminista porque yo me autoproclamo feminista, aunque sea hombre, en un movimiento de mujeres. ¿Qué? Y luego ahí los hechos hablan por cada cual. ¿Qué hechos? ¿De qué está hablando? O sea, que tuitee o que se vaya a parar a una reunión a decir que es feminista y que el gobierno de México es feminista, no lo hace feminista. Dios mío. Ok, comprendo y comparto. No creo que comprenda nada, porque para empezar no comprende que no puede ser feminista. Y además tampoco creo que comparta nada, porque si o sea, ¿comparte qué? ¿Comparte el enojo? ¿Comparte la impotencia de las mujeres que han sido víctimas de violencia de género? No sé cómo. O sea, no entiendo cómo. ¿Cómo Ebrard podría comprender y compartir algo como esto? ¡Vamos, chingados! ¡No voy a estar enojada! ¡Lo quiero quemar todo! ¡Me mataron a mi hija! ¡La mató un maestro y lo están protegiendo! ¿Verdad que no? No, porque Ebrard no es una mamá que acaba de perder a su hija porque la mató un maestro. Porque Ebrard no es una esposa a la que su esposo le pega porque puede. Porque Ebrard no es una mujer que denunció a su esposo por intento de feminicidio y luego el esposo de igual manera la mató porque el juez la dejó que el esposo saliera libre. Ebrard no es nada de eso, entonces no puede ni comprender ni compartir ninguna de esas cosas. Y por último, lo que sostengo es que el vandalismo actúa en contra de la causa en la que creemos. Para avanzar hay que convencer. Yo no sé si Ebrard crea que
este movimiento es en realidad un partido político, porque de otra manera no me explico a qué se refiere con que para avanzar hay que convencer. O sea, ¿convencer de qué? ¿A quién? O sea, sí, estoy de acuerdo con que un partido político tenga que convencer a la gente de votar por ellos. Y me parece lo más normal del mundo, ¿no? Y así avanzan los partidos, y así fue como avanzó Morena, y así es como él ahora es secretario de Estado. Pero ¿qué? O sea, para avanzar hay que convencer. ¿Qué vamos a convencer? O sea, ¿de qué quiere que la gente convenza a otra gente? O sea, hay que convencer a la mayoría de la población mexicana de que las mujeres también son personas. Hay que convencer a la mayoría de la población mexicana, y no estoy diciendo hombres, estoy diciendo población mexicana, que está mal violar a las mujeres. Hay que convencer a la mayoría de la población mexicana que está mal gritarle cosas a las mujeres, que está mal matarlas, que está mal acosar a niñas, que está mal violar a niñas y niños, que está mal la pornografía infantil. O sea, ¿cómo que hay que convencer? ¿De qué está hablando? Hay que convencer de qué. De que la gente se comporte como personas con un poco de humanidad. De eso hay que convencer a la gente. O sea, hay que convencer a este hombre que acaba de matar a su esposa o exesposa de que está mal matarla. Yo creo que sabe que está mal matarla, pero también creo que sabe que vive en una sociedad profundamente machista que le permite hacer estas cosas, y no solamente profundamente machista, sino en la que reina la impunidad. Entonces, ¿de qué vamos a convencer a ese señor? O sea, oiga, no, está muy mal lo que hizo, Eso se llama feminicidio. Ah, sí, perdón, ahorita la revivo. O sea, ¿de qué está hablando Ebrard? ¿De qué? Y luego, el vandalismo actúa en contra de la causa en la que creemos. Es que la causa en la que creemos es que las mujeres merecen ser tratadas como personas. Ya se intentó convencer a la gente por medio de reformas a la ley, por medio de manifestaciones pacíficas, y eso no ha funcionado. Entonces, ya, o sea, señor secretario Ebrard, díganos, ¿cómo se convence entonces a la gente? ¿Qué es exactamente lo que tendríamos que hacer? O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer las feministas? En serio, ¿qué? Sentarse enfrente de una cámara a decir, oigan, por favor dejen de violarnos, de acosarnos, de maltratarnos en nuestra casa, de matarnos solamente porque somos mujeres, o solamente porque les dijimos que ya no queremos estar con ustedes, o solamente porque no nos quisimos acostar con ustedes. Por favor, ya, please, ¿no? Ya. Eso es lo que tendríamos que hacer. Esa sería una forma de convencer. Yo creo que no, porque hay campañas, hay videos, hay, no sé, cortos, y nada de eso ha servido. Entonces, ¿cómo exactamente hay que convencerlos, señor Marcelo Ebrard? ¿Cómo? Entonces, bueno, esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard, y pues al final solamente quedó esto en Twitter. La gente se manifestó en contra y a favor de lo que dijo Ebrard, y ya. Ahora pasemos con Rosario Piedra, que hace poquito hablamos de ella, pero ahora se aventó una muchísimo mejor. Dijo en entrevista con W Radio: no podemos comportarnos igual que un torturador, que un violador, que un asesino. Nosotros, los que respetamos los derechos humanos y los que queremos que se nos respeten, tenemos que marcar esa diferencia. Hay que recordar que esta señora está al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, que diga que si respetamos los derechos humanos y queremos hacer que se respeten, tenemos que marcar una diferencia. Ok, está bien. Pero la primera parte de esta declaración me parece verdaderamente... no tengo palabras. O sea, no podemos comportarnos igual que un torturador, que un violador, que un asesino. Es que, ¿de dónde está sacando el valor para decir que pintar una pared, un piso o un pedazo de mármol es lo mismo que torturar, violar o matar a alguien? O sea, ya olvídense de que estemos hablando de violencia de género. O sea,
¿En qué mundo agarrar una lata de spray o un bote de pintura o lo que sea y pintar un pedazo de piso o de pared o del monumento del hemiciclo a Juárez? Es lo mismo que torturar a una persona. Y por favor, alguien explíqueme desde cuándo vamos a poner así lo peor que pasó en esta marcha, ¿no? Incendiar una estación de Metrobús, romper un vidrio. ¿Desde cuándo eso es lo mismo que matar a una persona? No, ¿verdad? No es lo mismo. No es lo mismo. Y podemos estar a favor o en contra de esta manera de manifestarse y de hacer protestas, rompiendo cosas y rayando paredes, pero no podemos equiparar eso con la tortura, la violación y el asesinato, porque ¿en qué está pensando Rosario Piedra? O sea, esta declaración hace parecer que en esa marcha lo que en realidad pasó fue que las mujeres que estaban protestando iban torturando, violando y matando a todo el que se cruzara en su camino. O sea, esto, si yo no supiera nada de esto, o sea, si yo hubiera estado en Marte, ¿no? Los últimos días y de repente regreso hoy y leo esta declaración, yo pensaría que esa marcha se salió de control, pero así totalmente, y fue como, era una bola de personas, o sea, literal, una bola que iba avanzando y a su paso iba torturando a todo aquel que se acercaba. Es más, hasta se salían del contingente para acercar personas y torturarlas y violarlas y matarlas, o sea. Pero jamás en la vida creería, leyendo esto, que lo que en realidad pasó fue que pintaron paredes y pisos. Nunca. No entiendo. Sí, te puede ofender mucho que un monumento histórico, que lo que sea rayado. Ok, estás en todo tu derecho de ofenderte, está bien. Pero de eso a equiparar un rayón con una violación, no sé, yo en estas dos declaraciones, tanto la de Ebrard como la de Rosario Ibarra, veo que verdaderamente no les importan las mujeres, no les importa la situación de violencia de género que existe en este país, porque sí existe, o sea, no es un invento, no es un chiste, no es una cosa que se diga para llamar la atención, o sea, es una realidad. ¿Y qué es lo que creo que pudieron haber hecho en lugar de estas desafortunadísimas declaraciones? Pues podían obviar el tema de los destrozos, podían obviar el tema de las pintas y guardarse esas opiniones para la sala de su casa y mejor mencionar algunas cosas que son comprobables, que no son opiniones y que hasta podrían hacer parecer que apoyan este movimiento y que están a favor de que se elimine la violencia de género. ¿Cómo qué cosas pudieron haber dicho? Bueno, pudieron haber dicho que les parece mal, es solo una idea, que les parece muy mal que en México cada día sean asesinadas 10 mujeres, solo por ser mujeres, porque sobre esto sí hay datos. Por ejemplo, el mapa de feminicidios que hace María Salguero registra 3.142 asesinatos de mujeres entre enero y octubre de este año. Esos son 10 asesinatos de mujeres al día. No todos están tipificados como feminicidio, pero recordemos que las procuradurías estatales no hacen un muy buen trabajo tipificando los feminicidios. Entonces, pudieron haber mencionado esto. También pudieron haber mencionado que en la Ciudad de México, en donde lastimaron los pobres pisos y paredes y monumentos, 4 mujeres son violadas cada día. 4. No es algo que yo esté exagerando. Estos son datos del gobierno de la Ciudad de México. 4 mujeres al día son víctimas de violación. Entonces, en lugar de felicitar a Sheinbaum por limpiar el hemiciclo a Juárez, Ebrard pudo haber dicho que le parece muy grave que cada día sean violadas 4 mujeres en la capital del país, pero no, nos hace lo que el viento a Juárez y ya lo limpiamos y está blanco. Pues sí. ¿Y usted quién cree que va a limpiar la vida de esas 4 mujeres que son violadas todos los días? ¿Verdad que no es lo mismo? Después,
También pudieron haber mencionado que entre 2015 y 2019 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra 3.578 feminicidios. Estos son los feminicidios que sí han sido tipificados, más de 3.500 feminicidios en 4 años, casi 4 años porque 2019 todavía no se acaba. Entonces, pudieron haber condenado eso, ¿no? No sé, se me ocurre, sobre todo Rosario Ibarra, que pues se supone que va a velar por los derechos humanos, o de hecho ya lo está haciendo. Pudo haber citado esos datos, tal vez. Pero no, o sea, mejor hay que decir desde nuestro cargo que está muy mal que pinten las paredes y los pisos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esa no es la forma. En el caso de Rosario Ibarra me parece todavía más preocupante. O sea, en lugar de aprovechar el espacio en un programa de radio y hablar de estas cifras, que de verdad son cifras que debería conocer ella como titular de la CNDH, de hecho debería conocer muchísimas más cifras que yo o que cualquier periodista. No, o sea, lo que hace es ponerse a hablar de que, ay, es que ¿por qué rayaron el hemiciclo? Es que así no, o sea, ¿por qué son así? Pero bueno, eso fue lo que dijeron. Y esas son las razones por las que creo que podrían haber dicho otra cosa. Pero esta historia tiene un final agridulce, porque además de estas declaraciones, pero esta historia tiene un final inesperado. Y es que además de estas declaraciones de Ebrard y de Rosario Piedra, lo que sucedió al final, de verdad, yo no lo vi venir. Lo que pasó fue que sí, el gobierno de la Ciudad de México mandó limpiar los monumentos y las estatuas, y los limpiaron mal. Utilizaron productos muy agresivos con los materiales y entonces lo único que consiguieron fue dañarlos. Y al final resultó que el Instituto Nacional de Antropología e Historia no fue llamado para hacer esta limpieza, que son quienes saben cómo hacerla, con qué productos hacerla y cómo no dañar lo que están limpiando. Entonces, por no esperarse, no llamarlos a ellos y dejar que los limpiara no sé quién, como Dios les dio a entender, pues solamente consiguieron dañar los monumentos que tanto les dolía que estuvieran rayados. Esto es reversible, ya dijo Elina que se puede arreglar, pero, o sea, ¿qué? Entonces lo que van a tener que hacer ahora es no solamente limpiar lo que quedó de las pintas, sino hacer una limpieza integral de todos los monumentos que limpiaron mal. Pobres monumentos, de verdad. Y eso es todo por el video de esta semana. Si les gustó, no olviden compartirlo con sus amigos que lloran porque los monumentos están rayados. También recuerden que nos pueden regalar un me gusta y suscribirse a nuestro canal en el botón rojo que encuentran aquí abajo. Estos 2 clics que ustedes dan nos ayudan muchísimo a seguir haciendo periodismo independiente. Si quieren ir un paso más allá, pueden visitar nuestro perfil en Patreon, en donde pueden donar desde $1 para ayudarnos a seguir haciendo periodismo independiente. También recuerden que nos pueden dejar todos sus comentarios abajo de este video. Nos gusta mucho saber qué es lo que piensan. Yo sé que probablemente en este video va a haber comentarios muy enojados y está bien. Recuerden también que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como Serendipia Data en Facebook, Twitter e Instagram, en donde compartimos notas, reportajes y columnas. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Bueno, el ha sido tip y